Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer, último día del año, 31 de diciembre de 2023. Iniciamos un nuevo año y me hice este chal en 2 tardes, ayer y anteayer. Es súper sencillo de hacer y lo único bonito que tiene realmente, o lo más bonito que tiene, es el hilo. Es un hilo dorado de hilaturas LM con el remate de un hilo de pelito estilo marabú en color rosa, que lo hace pues muy dulce y muy elegante. La construcción del chal es súper sencilla, tiene una forma de aumentar diferente a lo que hemos visto en chales anteriores, que hace que tenga una forma romboidal de arriba a abajo. Para que lo entiendas, solo tiene 50 centímetros, sin embargo en los extremos tiene 1,50 m. He utilizado aproximadamente unos 300 gramos de este hilo para aguja de 3,5. Es un hilo, como ves, dorado, es Chicago de hilaturas LM. Y como ves, la composición del chal, la realización es súper sencilla porque solamente hace franjas de puntos altos y de enrejado simple. Lo bonito del chal es la forma de aumentar que da este tipo de flor en el remate y que hace que los picos sean muy largos, con lo cual lo hace un chal muy versátil para podérselo poner de mil maneras, como estola, como chal. Empezaremos haciendo la parte de arriba porque vas a ver que es un chal de repetición todo el rato, puntos altos y puntos de calado, con lo cual, si te animas, en un ratito lo tienes. Empezamos haciendo un anillo mágico de la manera en que tú lo hagas habitualmente y hacemos 3 puntos de cadena que van a significar un punto alto dentro del anillo mágico. Vamos a coger hilo y dentro del anillo mágico vamos a hacer lo que vamos a denominar a partir de ahora flor. La flor la vamos a hacer haciendo un punto puff. El punto puff sabes que es coger y subir rodeando de esta manera la aguja. Cojo hilo y paso por todas esas arandelitas que he formado con el punto puff y ahora cierro mediante punto cadena. Ahora voy a hacer 2 cadenas de separación y voy a hacer el siguiente pétalo en forma de puff. Entro, subo, entro, subo, entro, subo. Dentro del anillo mágico vuelvo a hacer otro punto puff. Cojo hilo, atravieso y cierro, ¿vale? Esto a partir de ahora se va a repetir en todo el chal y es la flor. Le vamos a llamar la flor. Ahora, en esta primera pasada de aquí, dentro del anillo mágico, vamos a hacer una cadena y un punto alto más dentro del anillo, un nuevo punto alto. Ahora vamos a hacer 2 cadenas de separación. Este va a ser el centro de nuestro chal. Y hacia el otro lado vamos a hacer lo mismo, un punto alto, una cadena de separación, fíjate que es así como va quedando, luego ahora cuando lo cerremos verás que se ve mucho más claro, una cadena de separación y volvemos a repetir la flor, es decir, hacemos un puff, pasando 3 veces de esta manera y entrando dentro del anillo, cogemos y pasamos por todas, cerramos, 2 cadenas de separación y el último de nuestros pétalos. Sería la otra parte o la otra cara de nuestro chal. Y ya verás que la forma de aumentar es diferente y nos da una forma romboidal. Tiramos de nuestro anillo mágico y fíjate cómo queda esa marañita. Ahora queda mucho más limpia, se ve como esta especie de flor con el punto central. Levantamos siempre, para empezar, 3 cadenas, ¿vale? Hemos girado la labor, levantamos 3 cadenas y dentro de las 2 cadenas de la flor hacemos otra flor, ¿vale? Esto va a ser siempre así. Dentro de las 2 cadenas de la primera flor volvemos a hacer una flor. La flor es un punto puff, 2 cadenas, punto puff, tal como te he enseñado. Y siempre después de la primera flor va una cadena. Esa cadena es donde vamos a hacer los aumentos. ¿Te acuerdas que hicimos una cadena? Ahí, en esa cadena que hicimos en la vuelta anterior, vamos a hacer un aumento de 2 puntos altos. Fíjate que entro y hago 2 puntos altos. Es decir, he hecho mi flor separada de 2 cadenas, una cadena de separación, esto es muy importante porque aquí es donde irán luego los aumentos, y en la cadena que hice en la vuelta anterior, ahí hago mi aumento de 2 puntos. Esto es lo que le va a dar la forma romboidal al chal. Ahora vamos a ir trabajando, aquí solo tengo un punto, pero luego iré teniendo más, un punto por cada punto que me viene. Fíjate que son puntos sencillos, es un punto alto. Y cuando llegamos al centro, donde tenemos las 2 cadenas, esto sí que sí, sería interesante que aquí por lo menos te colocaras un marcador, si no lo ves claro, yo no lo pongo porque lo veo muy claro, pero bueno, las 2 cadenas del centro siempre vamos a aumentar de la misma manera. Vamos a entrar, vamos a hacer un punto alto, 2 cadenas y un punto alto. Este es el aumento central de nuestro chal.
¿vale? Y estas serían las filas lisas. Es que es muy fácil de realizar. Cogemos hilo nuevamente y trabajamos cada uno de los puntos que nos vienen. En este caso aquí solo tengo uno porque acabamos de empezar, pues lo trabajo. Cuando llego al espacio de las dos cadenas que hice en la vuelta de la cadena, perdona, que hice en la vuelta anterior, ahí hago mi aumento, ¿vale? Hago 2 puntos, 1 y 2 en esa cadena que hice antes de llegar a la flor. Y nuevamente voy a hacer, esto es muy importante, una cadena antes de llegar a la flor, porque ahí luego haré el aumento en la siguiente vuelta al volver. Y ahora cojo hilo, me voy al espacio de las dos cadenas que conforman el central de mi flor y dentro hago otra flor, es decir, un punto puff, cadena, dos cadenas, punto puff. ¿Vale? La flor, tal como te he enseñado en un principio, se va repitiendo constantemente todo el trabajo. Así es como nos empieza a quedar nuestro chal. Vamos a avanzarlo un poquito. Siempre levantamos para empezar 3 cadenas para poder subir. Giramos nuestra labor y dentro del espacio de las 2 cadenas de la flor volvemos a hacer una flor. Es decir, punto puff, ¿sí? 2 cadenas, cojo hilo, punto puff dentro de ese espacio de las 2 cadenas. Cuando empiezo siempre hago una flor encima de la flor, es decir, dentro del espacio de las 2 cadenas, y siempre hago una cadena. Esto es muy importante porque si no, no te va a dar la forma romboidal. Ahora, en la cadena que hice en la vuelta anterior, ahí hago también un aumento de 2. Esto también es importante porque esta forma de aumentar es diferente y hace que nos dé esa forma romboidal de picos muy alargados. ¿Bien? Esa cadena que hacemos siempre es donde luego irá el aumento. Y ahora vamos a hacer un punto en cada punto. Aquí hicimos 2 puntos en la vuelta anterior, pues los trabajo uno en cada punto. Es que son puntos altos, puntos muy sencillos. Voy haciendo un punto en cada punto hasta que llego al centro. Y en el centro siempre voy a hacer dentro de las 2 cadenas centrales un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Y hacia el otro lado voy a trabajar de igual manera. Esto le vamos a denominar las filas lisas, son de puntos altos simplemente. Lo único diferente de este chal, si quieres colocar aquí el marcador, es que aumenta de forma diferente para que sean un chal de forma muy cortita en el central y de picos muy largos. Ahora vamos haciendo un punto en cada punto que nos viene después de haber hecho el aumento. Aquí tengo un punto, hago un punto, aquí tengo un punto, hago un punto. Aquí tengo un punto, hago un punto. Y cuando llego a la cadena que hago previa a la flor, ¿ves? Aquí, antes de la flor, aquí entro y hago 2 puntos altos, un aumento de 2 puntos. Y antes de hacer la última flor, cadena, ¿vale? Es lo importante siempre. Cadena antes y después de la flor. Y dentro de las 2 cadenas de la flor vuelvo a repetir mi flor de punto puff, 2 cadenas, punto puff. Empiezo igual, hago 3 cadenas, hago mi flor encima de la flor, vamos a hacer una vuelta más para que lo veas, y siempre después de la primera flor una cadena, donde luego irán los aumentos. Ahora busco la cadena que hice en la vuelta anterior, está aquí. En ese espacio hago mi aumento de 2 puntos, 1 y 2. Esto va a hacer que el chal quede de picos muy alargados. Ahora voy a ir haciendo un punto en cada punto. ¿Vale? Así es como vamos a hacer las filas lisas. Cuando llegamos al central, hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto en el centro de nuestro chal. ¿Ves cómo ya va quedando muy alargado en puntas? Ahora un punto en cada punto hasta que llegamos al extremo siguiente. Y en el espacio de la cadena, ahí, hacemos un aumento de 2 puntos, 1 y 2. Y nuevamente, antes de hacer la flor, importantísimo que hacemos una cadena, que es donde luego haremos los aumentos en la vuelta. Y dentro de la flor, en el espacio de las 2 cadenas, volvemos a repetir nuestra flor de punto puff, 2 cadenas, punto puff. Bueno, pues esto es cómo se realizan las filas lisas y yo en total he hecho 6 filas lisas de esta manera. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas lisas. Vamos a hacer una fila lisa más para que veas cómo se realiza muy claramente porque es la dinámica de todo el chal. Hacemos nuestra flor, que son 2 puffs
separados de 2 cadenas. En el espacio, primero, luego hacemos una cadena, siempre muy importante. En el espacio de la cadena de la vuelta anterior hacemos un aumento de 2 puntos, punto sobre punto, así es como se realizan las filas lisas. En el espacio del centro hacemos un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, esto nos hará aumentar en el central, y luego punto sobre punto, ¿vale? De esta forma es como hacemos las filas lisas. En el extremo, en el espacio de la cadena que hacemos antes de la flor, hacemos 2 puntos altos y repetimos, importante, la cadena previa a la flor, donde volvemos a hacer el punto puff, 2 cadenas, punto puff. Así es como se realizan las filas lisas y yo he realizado 6 filas de punto liso o punto alto. Fíjate que ya va dando forma como un poco romboidal y mucho más alargado en los extremos. Después de hacer 6 filas en punto liso, vamos a hacer una fila de punto calado, muy fácil, ¿vale? Es un enrejado simple, esto de aquí. Yo he hecho 6 filas en punto liso y ahora te voy a enseñar cómo hago la fila de punto calado. Hago la flor exactamente igual y después de mi flor hago mi punto de cadena, siempre. Flor, punto cadena. En el espacio de la cadena de la vuelta anterior vuelvo a hacer mi aumento de 2 puntos. Esto igual que cuando hacíamos las filas lisas. Y ahora para hacer el enrejado es muy sencillo también, lo único que vamos a hacer es una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto, ¿vale? Esto es un enrejado fácil porque en realidad el hilo ya es bonito, es un hilo dorado que ya de por sí no necesita demasiada filigrana y lo único que he querido hacer pues es un poquito la flor del extremo y a darle una forma un poco diferente. Hasta que llegamos al centro y en el centro salto un punto y hago mi aumento igual. Un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y siempre me fijo cómo lo he acabado aquí y de la misma manera voy hacia el otro lado, ¿vale? Aquí hice una cadena, o sea, un espacio cadena, pues aquí igual, un espacio, salto un punto, punto alto. ¿Vale? Esto es una fila de enrejado. Entonces, lo que yo he hecho en el chal es 6 filas de punto alto liso, tal como te he enseñado, y una fila de enrejado, en la que respeto el aumento en la cadena que va antes de la flor y siempre hago mi cadena, cadena, antes de volver a hacer flor sobre flor. Esta forma de aumentar hará que tu chal quede muy alargado en los extremos y luego al rematarlo con pelito así en marabú queda muy bonito porque puedes usarlo como estola, como te apetezca. Bien, pues hacemos 6 filas en punto liso y una en calado. Y ahora volveríamos a hacer 6 filas en punto liso. Hago lo mismo, flor sobre flor, cadena, en el espacio de la cadena de la vuelta anterior 2 puntos, 1 y 2, y ahora voy a volver a hacer punto liso. Vengo de hacer un punto calado. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy sencillo. Voy a hacer un punto en cada punto, después de haber hecho mi aumento siempre en la cadena. Y ahora voy a hacer un punto tanto en el huequecito que me queda en el espacio calado, ahí, como en la misma vareta que conforma el enrejado, ahí. Y de esta forma devuelvo la uniformidad al tejido y vuelve a ser nuevamente liso. Así voy a hacer 6 filas nuevamente en punto liso. Es que voy cerrando ese espacio de enrejado. Un punto encima de la vareta, un punto en el huequecito del enrejado. Respeto, aquí tengo un punto, lo hago y respeto el aumento del centro. Dentro del aumento central hago un punto alto, 2 cadenas, un punto alto y hacia el otro lado un punto sobre cada punto, de igual manera que aquí, y respetando siempre el aumento. Es decir, cuando llego a la cadena que hice en la vuelta anterior antes de la flor, esto es lo que hace que el chal quede con forma de pico, ahí hago 2 puntos juntos y siempre cadena antes de llegar a la flor. De esta manera he hecho 6 filas más en punto liso y ahora voy a hacer 6 filas de enrejado. Luego volveré a hacer 6 filas de punto liso, una de enrejado, 6 de punto liso y acabaré haciéndolo todo de enrejado. Vamos a ver cómo hacemos la parte de enrejado. Enrejado no solo la que separa 2 lisos, sino enrejado hasta el final. Hacemos el punto flor, la cadena y en la cadena de la vuelta anterior nuestro aumento, ¿vale? Esto sería como cuando te he enseñado a hacer la fila de enrejado.
Entonces ahora hacemos una cadena, salto un punto y en el siguiente un punto alto. Para que entiendas, hemos hecho 6 filas lisas, una de enrejado, 6 filas lisas y ahora vamos a hacer, aunque aquí lo ves más chiquitito, 6 filas de enrejado. Entonces la primera parte va a ser igual que cuando te he enseñado a hacer el enrejado, es decir, salto un punto, en el siguiente un punto alto, salto un punto, en el siguiente un punto alto y en el espacio de la cadena previa a la flor hacemos nuestro aumento, cadena y flor. Pero ahora lo que te voy a enseñar es cómo hacemos, como cuando vamos a seguir haciendo enrejado para que quede intercalado y siga abriéndose el chal. Giraríamos la labor y donde tenemos la flor hacemos flor, ¿vale? No vamos a devolver ahora a punto liso, sino que vamos a hacer 6 filas de enrejado. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos nuestra flor y nuestra cadena. Esto siempre para ir aumentando. Ahora respetamos. Donde tenemos la cadena de la vuelta anterior, de igual manera, hacemos el aumento de 2 puntos. Fíjate ahora, para hacer las 6 filas de enrejado, hacemos una cadena y donde tenemos la V, los 2 puntos juntos que hicimos en el aumento anterior, ahí entro. Fíjate cómo entro dentro, hago un punto alto, ¿ves? Así. Ahora hago una cadena y me voy al centro del enrejado anterior. Y así voy trabajando punto alto, cadena, salto, cadena. Es decir, salto, cadena, hasta el centro donde hago mi aumento. De punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y me voy hacia el otro lado, clavando, como ves, en el centro del enrejado de la vuelta anterior. Cuando llego a la V del aumento, hago igual una cadena. Entro en esa V, así, y hago un punto alto, cadena, y en la cadena de la vuelta anterior respeto mi aumento. Y ahora, como siempre, antes de llegar a la flor, cadena, que es donde haré el aumento en la siguiente vuelta. Esta forma de aumentar es la que nos va a dar la forma de chal súper alargado. Entonces te dejo por aquí escrito cuáles son las filas a repetir, porque es que es muy fácil. Son 6 filas de punto liso, 6, una de calado, 6 de liso, 6 de calado, 6 de liso y nuevamente una de calado, 6 de liso y acabaríamos en el enrejado. ¿Vale? Entonces, pues es muy simple. Son filas de punto liso, filas de punto enrejado, filas de punto liso. ¿Que lo quieres cambiar? ¿Que quieres hacer 8 filas lisas, 10, las que tú quieras? Lo puedes hacer, ¿vale? Es una dinámica muy sencilla. Yo he acabado haciendo la parte enrejada, ¿ves? La que te acabo de enseñar. Y simplemente es exactamente lo mismo. Hago mi punto flor, cadena. En el espacio de la cadena de la vuelta anterior hago 2 puntos, así. Ahora hago cadena, en la V del aumento anterior hago mi primer punto alto y ya voy haciendo cadena, punto alto, cadena, punto alto. Es decir, he acabado haciendo enrejado y no lo he hecho de 6, sino que le he dado alguna vuelta más porque lo quería un poquito más larguito. Repito, hacemos, como siempre te digo, puedes hacerlo tan largo como quieras. Y yo lo que he hecho al final es coger un hilo de estos de pelito y una aguja, siempre para trabajar con este tipo de hilos de pelo a ganchillo, una aguja muy gruesa. Al chal lo he trabajado con una aguja de 3,5 y esto lo voy a hacer con una aguja de 12. ¿Para qué? Para que nos quede bien marcado, ¿ves? El punto y lo podamos ir siguiendo después con los dedos, al tacto de los dedos, que a veces me habéis dicho, no sé cómo incorporar estos hilos de pelo en ganchillo, porque son más para 2 agujas. Pues simplemente con una aguja muy gruesa y luego vamos a poder ir palpando con los dedos, ¿ves? Aunque el pelo nos queda así, si trabajamos con una aguja muy gruesa, podemos palpar con los dedos dónde está el orificio de la cadena para volver a hacer 2 filas, que es lo que he hecho yo, un par de filas. Pues ahí tenemos la cadena y luego con los dedos podemos ir viendo dónde está nuestra cadena para dar una vuelta más, que es lo que he hecho yo, 2 vueltas en punto de pelito de marabú. Pues bueno, espero que lo hagas porque es súper fácil, queda muy bonito puesto. De punto de este hilo de marabú he usado solo 50 gramos para dar un par de vueltas, un novillito de 50 gramos de pelito
y 300 gramos aproximadamente, como te digo, de hilo dorado para aguja de 3,5. Te deseo un feliz año nuevo. Espero que tengamos mucho, mucho más el año que viene. Hasta pronto.